continuar Teresa Capiluna de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Hoy vamos a tratar el tema sobre el rol de la solución de conflictos internos. La licenciada nos va a guiar cómo podemos resolver o cómo ella resuelve un conflicto interno y cómo lleva la convivencia con los estudiantes para que ellos tengan una convivencia armoniosa. A continuación tenemos a la magíster Miguel Troya, que nos va a ayudar con las preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente y en qué niveles educativos se trabaja? Bien, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y en poder ayudar sobre todo a los estudiantes que están en prácticas preprofesionales, digamos así. En cuanto a su pregunta, llevo 4 años en el ámbito privado y 10 años en el sector público. Entonces tengo 14 años de ejercer la carrera docente. ¿Qué la motivó a dedicarse a la educación? La vocación. Primero, uno se tiene que tener una vocación. Esa vocación, pues obviamente, que va direccionada a lo que es la profesión de la docencia, es principal, la vocación para ser docente. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado en su labor como docente? Bueno, los desafíos en el sistema educativo son muchos, en realidad. Pero los que yo le podría mencionar desde mi punto de vista y desde mi labor docente es la capacitación constante. ¿Por qué le digo la capacitación? Porque siempre los docentes tenemos que estar en constante capacitación porque el desarrollo de la sociedad y la tecnología nos invita a capacitarnos. Y sobre todo enfrentarnos en una sociedad que está en evolución. Aparte de ello, otro desafío es la inclusión en las aulas. Otro desafío es las necesidades educativas de los estudiantes. Hablo de las necesidades educativas específicas asociadas y no asociadas a la discapacidad. Esos son los desafíos que enfrentamos en el día a día en la labor docente. ¿Cómo describe el impacto que ha tenido su trabajo en el desarrollo de sus estudiantes? Bueno, será que los docentes tenemos que estar orientados en educar, aparte de educar, lograr que los estudiantes alcancen un perfil de salida. Este perfil de salida pues está en el Currículo Nacional de Educación, orientado siempre a lograr los estándares de calidad educativa. Entonces, el impacto en el desarrollo de los niños y de las niñas siempre tiene que estar enfocado a que logren un aprendizaje significativo. ¿Conoce los principios rectores del Sistema Nacional de Educación? ¿Cómo los aplica en su labor? Bueno, si hablamos de principios rectores, en realidad se despliegan muchos. Estaríamos hablando de democracia, estaríamos hablando de lealtad, estaríamos hablando de libertad, estaríamos hablando de valores cívicos y éticos, estaríamos hablando de inclusión, estaríamos hablando de una educación integral en el aula. Entonces, en realidad son muchos los principios rectores. Y estos principios rectores todos los días aplicamos los docentes de acuerdo a la necesidad que tiene cada estudiante. Cuando hablamos de inclusión, ¿qué hacemos en el aula? Cuando hablamos de una democracia, ¿qué hacemos en el aula? Entonces, estos principios los aplicamos siempre. En su experiencia, ¿cómo se puede fomentar la equidad y la inclusión en las aulas? Cuando hablamos de equidad, es hablar de que los niños y las niñas pueden realizar actividades iguales. No solo los niños ni solo las niñas. Inclusión, estamos hablando de aquellos estudiantes que tienen necesidades específicas asociadas a una discapacidad. Estamos hablando de estudiantes con TDAH, estamos hablando de estudiantes con autismo, estamos hablando de estudiantes con condiciones físicas. Entonces, ese, aparte de ser un desafío para el docente, es también una realidad, una necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
Nosotros aplicamos las estrategias adecuadas para cada necesidad. Cuando le digo adecuadas, cuando nosotros reportamos estos casos al DESE y cuando nosotros trabajamos con adaptaciones curriculares de acuerdo a cada necesidad de los estudiantes. ¿Qué estrategias se utiliza para promover la cultura de paz en su entorno? En la institución tenemos el código de convivencia. En ese código de convivencia se plasma lo que son las normas institucionales. Entre esas normas está la buena relación de convivencia entre niños, niñas, padres de familia y docentes. Y además de ello también aplicamos en el aula muchas estrategias. Primero, el diálogo con los estudiantes, el escuchar, el realizar actividades que les permita a ellos compartir, comprenderse, entenderse, trabajos en grupo que les permita a los niños compartir. Entonces, son varias actividades. ¿Qué herramientas o capacitaciones considera esenciales para aplicar el principio de resolución en práctica? Serían capacitaciones propiamente desde el Departamento de Consejería Estudiantil, desde ahí tendría que venir lo que es el orientar a los docentes, capacitar a los docentes, guiar a los docentes en lo que tiene que ver con los estudiantes que tienen problemas de conflicto, porque también un conflicto de comportamiento también podríamos llamar que es una necesidad. Entonces tendría la capacitación siempre tendría que ser esa capacitación a los docentes, sobre todo con el personal docente. ¿Podría compartir un ejemplo de una situación de conflicto en la escuela y cómo lo logró solucionar de manera pacífica? Bueno, los conflictos en la